¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Cantabria de Cerca en su edición Cultura. Y esta noche vamos a dedicar el programa a un proyecto ya totalmente integrado en la ciudad, un proyecto que acerca el arte y las emociones a todos los ciudadanos y además los datos de este pasado 2023 avalan el éxito que tiene. Nos referimos al Centro Botín y está con nosotros su directora ejecutiva Fátima Sánchez. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Fátima, un placer que estés hoy en Cantabria de Cerca. Muchísimas gracias por la invitación, un placer. Fátima, tenemos muchísimo que hablar contigo porque aprovechando tu presencia a mí me gustaría hablar de ese origen, de esa evolución que ha vivido el Centro Botín desde el 2017, que abrió sus puertas. Me gustaría que hablásemos de esas próximas exposiciones que ya renovamos en el propio centro, pero antes, primera pregunta obligada para todos los invitados de Cantabria de Cerca edición Cultura: ¿qué es para Fátima Sánchez la cultura? Pues es una pregunta que es difícil contestar así, sucintamente, así, ¿no? Sí, ¿no? Pero diría que es vida, que desde luego a mí, en la parte personal, que es algo que no, donde no estaba muy cercana, es decir, hace poco tiempo que me dedico a trabajar en el ámbito de la cultura y que sin embargo ha cambiado mi vida, y diría que, en resumen, diría que es bienestar y desarrollo, es decir, estar cerca de manifestaciones artísticas te procura una sensación de bienestar, de encontrarte mejor, y luego bien elegida y bien trabajada puede desarrollar muchísimas habilidades, capacidades y competencias humanas. Fátima, ¿cuál sería la carta de presentación del Centro Botín para alguien que no lo conozca o que quizá le dé incluso respeto a acercarse al Centro Botín? Pues mira, yo creo que lo más especial del Centro Botín es su misión. Es decir, hay que hablar del Centro Botín como un proyecto de la Fundación Botín. Al final es un proyecto de la Fundación Marcelino Botín que lo que hace es aunar las áreas de arte, cultura y educación. Pero bueno, en sí mismo es un centro de arte internacional como hay muchos. Pero ¿qué es lo que nos hace diferentes? Yo creo que es nuestra misión social, que es desarrollar la creatividad de todas las personas que vienen a través de las artes. Para entendernos, no creatividad que quiera convertir a todos nuestros visitantes en artistas, sí. No, creatividad entendida como la resolución de problemas, como el abordaje de los retos cotidianos que se nos plantean a cada uno de nosotros, con nuestros amigos, con nuestra familia, en nuestro ámbito profesional. Entonces el Centro Botín, a través de las artes, te va a ayudar a ser capaz de mirar a tu alrededor de una forma diferente y a resolver esos problemas con habilidades emocionales y creativas. Una creatividad que entiendo entonces que además todos tenemos, pero que quizá la tenemos dormida, ¿no? Absolutamente, de hecho es muy buena palabra dormida. Hace muchos años en la Fundación hicimos un curso que llamamos La Bella Durmiente. Anda. Y nos referíamos a la creatividad, ¿no? Porque todos nacemos creativos, igual que todos nacemos con unas emociones básicas que luego culturalmente pueden cambiar, pero tenemos esas emociones y tenemos esa creatividad de forma inherente al ser humano, todos, absolutamente todos, hasta el que piense, y de hecho lo hacemos mucho en el Centro Botín, lo primero que preguntamos en los cursos, talleres, etcétera, es ¿eres creativo? Y mucha gente le da como cosa y dice no mucho. Y no, todos somos creativos. Ahora, de pequeños lo somos más, porque tenemos una serie de formas de abordar, de mirar al mundo y de relacionarnos con las cosas, que hay mucha curiosidad, mucha sorpresa, que es muy parte de la creatividad. Y sin embargo, según nos vamos haciendo mayores, pues pensamos que somos menos capaces, pero resolver un problema lo hace cualquiera. Decidir cómo te vistes, que lo suelo poner como ejemplo cada mañana, lo hacemos todos, y eso es un acto creativo. Fátima, hay algo que me gusta mucho del Centro Botín y quizá también una vez que lo conoces más de cerca por la cantidad de actividades, iniciativas que hacéis, y es que sacáis, te lo comentaba antes de empezar la entrevista, sacáis, por decirlo de alguna manera, el arte del concepto de arte o sea, quiero decir, las obras y las exposiciones que tenéis son de un nivel internacional maravilloso, pero quiero decir, ese arte lo acercáis para todo tipo de público, y eso es algo que no es sencillo tampoco de hacer. No, eso va un poco con la misión. O sea, si nuestra materia prima son las artes, y por eso somos un centro de arte con exposiciones, con conciertos, con proyecciones de cine, etcétera, pero la misión solo se cumple cuando cambiamos a alguien y le hacemos un poco más creativo, o cambiamos su mirada a través de las artes. Entonces realmente sí, el concepto artístico está ahí, pero me preguntaban hace relativamente poco, ¿no? ¿Son las artes, es el arte para todo el mundo? Absolutamente.
Es decir, lo que pasa es que tiene que haber una mediación o alguien que gestione esa materia prima, que es por ejemplo una exposición, y la adapte pues desde bebés o incluso madres embarazadas, que hemos tenido sesiones de meditación con madres embarazadas, hasta niños muy pequeños, jóvenes, familias, adultos, profesionales, es decir, cualquiera, pero la forma de plantear las actividades, exacto, depende mucho del público. Háblanos un poquito más de ese tipo de actividades que hacéis, por ejemplo, en base a una exposición o algo concreto. ¿Cómo lo adaptáis a diferentes públicos? Pues, por ejemplo, las exposiciones son muy claras, ¿no? Nosotros tenemos exposiciones que tú puedes llegar y visitar libremente. Hay una cosa muy importante: si tú quieres desarrollar tu creatividad, esa capacidad de ser más creativo, o si quieres dejarte impactar por las emociones que te genera una exposición, necesitas tiempo. ¿Vale? O sea, y necesitas repetir. Nadie ha dicho que sea fácil ser más creativo, yo no lo diré nunca, digo que es posible y que todos lo somos, pero que hay que trabajarlo. Entonces, para nosotros es muy importante la repetición en las exposiciones, por eso hicimos el pase cántabro, es decir, que ya hay son 145.000 cántabros que tienen su pase, para que sea gratuito y puedas venir todas las veces que quieras. Creo que lo más, desde mi punto de vista, muy personal, pero más duro que puede haber es coger una exposición y tener que verla de principio a fin, todas sus obras siguiendo, ¿no?, como una línea. Entonces, es mucho mejor ir viviéndola de diferentes formas. Entonces, nosotros en el Centro Botín, tú puedes venir un día, entrar, de hecho, cualquier cántabro con la entrada gratuita, y darte un paseo por allí, verlo solo, como quieras, demás. Pero luego puedes venir otro día y tenemos lo que llamamos una exposición a la carta, que es una serie de materiales didácticos que, o bien si vienes en familia, porque hay unos específicos para familias, bien si eres público general, no versado en el ámbito del arte, o bien si eres profesional, ya está el catálogo de la sala, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tú coges ese material y fundamentalmente son preguntas que te planteamos para que de repente delante de una obra empieces a verla de otra manera y empieces a pensar en otras perspectivas, incluso físicamente te muevas, porque la creatividad viene mucho también de dónde nos posicionamos, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de ahí diría juegos, porque para ser creativo hay que jugar mucho. Los niños son muy creativos porque juegan mucho. Entonces, bueno, pues tienes ese material, pero es que otro día puedes decidir, por supuesto, hacer una visita guiada con o una visita comentada, que son de profesionales del mundo del arte, porque te interesa profundizar en los artistas, una visita guiada con uno de los mediadores que tiene el Centro Botín y que te da una visión más completa de la historia o del contexto, etcétera. Pero luego tenemos lo que llamamos, por ejemplo, también visitas experiencia. Y entonces ya es una forma todavía más especial de relacionarte con la exposición. Y si la exposición, pues artes plásticas o artes visuales, igual lo fusionamos pues con danza, ¿no? Hemos hecho con danza, o con teatro, o ahora mismo estamos haciendo la exposición Itinerarios 28, que es el arte contemporáneo, el arte más actual, y lo hemos hecho con un especialista en coctelería. Es decir, vincular con gastronomía, y que cada uno al acabar, es con Óscar Solana, terminamos y crean su propio cóctel, que es el sabor, que es el último sentido que le falta a la exposición, el sabor a la exposición de cada uno, ¿no? Entonces esto ya es una experiencia completamente diferente. Pero luego cada vez más en las exposiciones intentamos que no sea solo ir a ver obras de arte, exacto, que sea ir a estar. Es un espacio fantástico, o sea, cualquiera de nosotros, y de hecho lo sabemos, generalmente en nuestras casas colocamos cuadros o fotografías o los dibujos que nos hacen los niños, ¿no?, en el frigorífico, es decir, nos gusta vivir rodeados de arte y por tanto puedes ir a la sala de exposiciones, hacemos actividades, bueno, primero puedes ir a leer, proporcionamos materiales para ir a dibujar, hemos tejido en las salas de arte, ¿no?, con las hermanas Line, hemos hecho meditación, yoga, es decir, al final es una atmósfera muy especial, muy positiva, como decía, que es para mí la cultura es bienestar por encima de todo, y por tanto hay que estar. Hay que estar, no es solamente ir, ver y volverme, he hecho tic, ya he visto esta exposición, no. Una exposición para que cale, tienes que estar en ella. Fátima, y con el paso de los años, con todo este tipo de actividades que hacéis, ¿notáis que, porque vamos a ver, los niños antes hablábamos, ¿no?, la creatividad, tienen otra manera de ver la vida, no tienen vergüenza, podríamos decir, ¿no? Y siempre, yo hablo personalmente a los adultos, muchas veces cuando vas a cualquier tipo de conferencia, taller, en el momento que lanzan preguntas al público, incluso, es decir, en el momento que el público tiene que ser partícipe, a veces nos da vergüenza. ¿Eres creativo? Pues igual me preguntas, y incluso yo recuerdo hace poco en una rueda de prensa, me lanzaron a mí la pregunta, en una rueda de prensa de un musical, me lanzaron a mí la pregunta, y yo al principio me quedé como de, no, si soy yo la que soy, pero quiero decir,
nos da apuro. Total. No sé si notáis que poco a poco ese público que se acerca va perdiendo la vergüenza y va fomentando esa creatividad, ¿no? Mira, se nota mucho. A lo largo de los años se nota mucho. De hecho, además de los pases, lo que tenemos es una comunidad de amigos del Centro Botín, que es quien decide ya dar un paso más y decir, oye, quiero poner arte en mi vida. Y entonces pues ya tengo no solo el acceso a las exposiciones, sino que tengo descuentos en las actividades, en la tienda, restaurantes, o sea, es como ya dar un paso más. Esas personas que ya vemos con mayor frecuencia ya interactúan con el propio arte y con el espacio de una manera diferente, muchísimo más vinculada. Pero tienes toda la razón, es decir, cuando yo digo que nosotros hacemos una actividad o un taller y preguntamos seres creativos, sabemos que estamos poniendo a las situaciones en un momento, a las personas, perdón, en una situación delicada. ¿Qué hacemos? No les dejamos ahí, les acompañamos durante todo el taller, la actividad, y les demostramos que lo son. O sea, les ponemos en situaciones donde ellos ejercitan su propia creatividad y cuando terminamos al final volvemos a preguntar. Y entonces estos son estudios, Claro. Esto todo va ligado al programa de investigación que tenemos con la Universidad de Yale, ¿no? Y hacemos evaluaciones, es decir, medimos el impacto de los programas que desarrollamos. Y hay muchos resultados que tienen que ver con el desarrollo de habilidades emocionales y creativas que se pueden medir y sabemos que la gente después de este tipo de programas a través de las artes pues son capaces de generar más ideas, son capaces de generar ideas más originales, son capaces de mirar a su realidad desde diferentes perspectivas, es decir, muchas cosas que mejoran. Pero hay una cosa que sorprendió muchísimo a los investigadores de la Universidad de Yale y era este tema de la creatividad, porque normalmente el que tú digas que eres o no creativo se basa en una creencia. Es decir, en algo que ya no es tanto una capacidad, sino en lo que te han dicho desde pequeño, ¿no? Cuando eres muy pequeñito solemos decirles a los niños, ¡ay, qué bien pintas, qué bien cantas, qué bien bailas, qué creativo eres!, ¿no? Pero llega un momento en tu vida en el que ya la creatividad no tiene cabida. No la ves como resolución de problemas, sino que la ves como hacer cosas diferentes, raras, extravagantes. Y entonces eso no es un valor en sí mismo. Entonces la gente dice, no, no soy muy creativa y tampoco, o sea, no soy ni Goya, ni Einstein, ni... Entonces... ellos se sorprendían porque cambiar una creencia en una persona es algo muy complicado. Tienes que casi tambalear los valores y los muros y la cultura, ¿no?, que sostiene esa persona. Y sin embargo había incrementos del 30% del inicio al final en personas que decían, ahí va, pues sí que soy creativo y de hecho la creatividad se puede mejorar y desarrollar. Entonces es una labor que me parece muy importante, sobre todo porque esa persona se va un poco empoderada, entre otras cosas, ¿no? Piensa, oye, he dado un paso, sí que lo soy, tengo otra capacidad más. Fátima, ¿cómo surge el Centro Botín? Pues mira, el Centro Botín, como decía un poco al explicarlo, al final no deja de ser el trabajo que lleva haciendo la Fundación Botín se crea en 1964, es decir, cumple 60 años este año y pues el programa de arte de la Fundación lleva más de 40 años. Después empezó el programa de actividades culturales. La educación empieza desde los inicios porque los fundadores Marcelino y Carmen lo que apuestan es por las becas universitarias, que es el programa que tiene más recorrido, y luego un programa que pusimos en marcha en el año 2003, que ya tenía que ver con la educación en los colegios y específicamente con desarrollar la inteligencia emocional y la creatividad en los colegios. Como vimos que funcionaba muy bien en los colegios los resultados de las investigaciones, de hecho el programa de educación ahora mismo de la Fundación está en más de 500 colegios, la idea fue decir, oye, vamos, y la idea en ese momento, Emilio Botín, el presidente del patronato de la Fundación, quiso apostar por el proyecto más importante de la Fundación, quiso hacerlo en Santander y decidió que fuera un centro de arte porque lo que él decía es de todos y para todos, o sea, como os decía, ¿no? La cultura es bienestar y desarrollo para cualquier persona. Y entonces, bueno, pues unimos las áreas que estaban como más separadas, de arte, cultura y educación, en un espacio que era el Centro Botín y un centro de arte internacional que lo que podemos ahora es, pues hemos proyectado toda esa capacidad que teníamos en la Fundación para hacer muchísimas más cosas y llegar a muchas más personas. Fátima, tienes una fantástica trayectoria profesional a tu espalda antes de llegar a ser directora ejecutiva del Centro Botín. ¿Qué supuso para ti esta propuesta? Pues mira, yo duermo fenomenal y creo que es la única noche que recuerdo, y lo digo muy en serio, de verdad, es la única noche, luego ya no, pero la noche que me plantearon que si quería serlo no pasaba ni siquiera por mi cabeza y recuerdo, estaba en un pueblo muy pequeñito de Salamanca, en la Sierra de Francia, porque era agosto, y no dormí.
No pude dormir. Sí, claro, no entendía nada. Porque sí que llevas muchos años trabajando con la Fundación en temas de educación, educación emocional, has trabajado en Londres, has estudiado en París. Bueno, en fin, no saben la trayectoria. Yo creo que Fátima Sánchez deberíamos invitarla a un Cantabria de cerca y en Cultura para hablar de ella y de su trayectoria. Pero claro, me puedo imaginar ese momento y que muchas veces en ocasiones estamos en nuestra zona de confort, por decirlo de alguna manera, y tú desarrollarías estupendamente tus trabajos más relacionados al mundo de la educación, quizá, de la educación emocional. Muy bien, todo fenomenal, y claro, de repente te dicen, toma, Fátima, ¿quieres ser la directora de esto? Pero a la vez, qué honor, ¿no? Claro, eso es lo que es la Fundación Botín, ¿no? Es un privilegio. O sea, la Fundación Botín tiene un patronato, en su momento presidido por Emilio Botín y ahora por Javier Botín, y ese patronato lo único que quiere es contribuir a la mejora de la sociedad y romper todas las barreras y todos los techos y apostar por todo aquello que en este momento no existe, pero que pueden llegar a existir y que va a aportar bueno, pues desarrollo social. Entonces es una gozada, porque a poco que seas un poco inquieto, y además es un grupo de personas tremendamente abiertas, que escuchan muchísimo y que, bueno, si alguna vez te equivocas no pasa nada, porque cuando uno quiere innovar y quiere avanzar, lógico, hay veces que te equivocas, ¿no? Entonces, bueno, y te dan la oportunidad de formarte, porque yo he hecho varios saltos de esos en la Fundación, llevo 25 años en la Fundación Botín, y cuando hablas de inteligencia emocional, y por eso digo, me preguntabas por qué es la cultura para mí, pues casi parecido a qué es la inteligencia emocional y la creatividad. Son cuestiones que en mi vida formativa, académica y demás no las había desarrollado mucho. De hecho las había desarrollado, por ejemplo, en el ámbito de la música, eso da para otra historia, pero de manera muy poco positiva, o sea que al revés. Sí. Y entonces, en este caso son cuestiones que gracias a la posibilidad de formarme en la Fundación Botín, pues han hecho no solo que pueda desarrollar buenos proyectos profesionales, bueno, que creo que ahí estamos, sino que dos cosas más: generar un equipo maravilloso, porque todo esto desde luego no soy yo, es un equipo, y luego por otra parte mejorar como persona. Es decir, que descubrir el ámbito de la inteligencia emocional, cuando empecé con todo el tema de educación, mi obsesión era decir, ¿por qué los adolescentes no les enseñan más esto? ¿Por qué no aprenden esto? Porque les facilitaría procesos biológicos de la vida, como es la adolescencia, que son muy duros. Y que si tú entiendes un poco de neurociencia, un poco de inteligencia emocional, un poco de desarrollo, pues te va a facilitar muchísimo entender lo que está pasando. ¿Te sigue sorprendiendo cada vez que cruzas la puerta del Centro Botín? ¡Ay, qué buena pregunta! Mira, cuando hago visitas con grupos, muchas veces digo, me gustaría tener los ojos limpios y nuevos de estas personas que suben a la azotea y ven ese Santander en 360 grados, o entran a las salas de exposiciones y ven una sala flanqueada, por ejemplo, ahora mismo que está diáfana, por los jardines de Pereda y la bahía, que es lo que decía Renzo Piano, ¿no? Esta unión de la naturaleza que es tan importante para el ser humano a través del arte, que es otro puntal del ser humano, y poder volver a verlo como el primer día. Pero te digo que sí, que nos sorprendemos todos bastante y que tenemos un grupo de WhatsApp donde si llueve, si sale el sol, si hay un reflejo, si viene el ferry, estamos constantemente enviando fotografías. Es una gozada. Fátima, ¿en qué aspectos diríamos que ha evolucionado el centro desde 2017 que abrió sus puertas y con una pandemia en medio? Claro, pues eso ha sido muy duro, ¿no? Lo decíamos antes, es decir, la pandemia para nosotros fue muy difícil porque, claro, el centro abre en junio de 2017. Al principio es muy complicado hacer que el propio espacio funcione, es decir, esto es la logística normal, había muchas puertas y que las puertas se abrieran y se cerraran cuando queríamos, ahí había también una dificultad. Entonces, bueno, la parte expositiva y de actividad cultural no, porque ya la habíamos trabajado esos 40 años antes, ¿no? O sea, entonces lo sabíamos. Pero, bueno, cuando ya empezamos a tomar velocidad de ruta, cuando enero de 2020 es el momento, bueno, pues mejor de Centro Botín, ¿no? Del equipo, de saber ya dónde queríamos ir, de empezar a tener velocidad de crucero, pues llega la pandemia y se acabó. Entonces, la pandemia fue muy dura, pero un ejercicio de creatividad tremendo. Es decir, en ese momento nosotros lo que dijimos es ahora necesitamos nuestra propia creatividad, ¿no? para salir adelante. Fuimos el primer centro de arte que abrió en España y, bueno, no sé en Europa, pero debimos estar muy cerca porque nuestra obsesión no era tanto el arte a través de las redes, los streaming, las cuestiones digitales, sino era cumplir la misión del Centro Botín, que además de ese desarrollo de la creatividad, como os decía al principio, es generar bienestar. Entonces,
Cuando abrimos en mayo de 2020 es de repente un inicio de Centro Botín absolutamente diferente, porque es que yo nunca había contado personas que entraban al Centro Botín y en ese momento decía, claro, o sea, entonces, primer día, dos valientes que venían. Claro, porque había mucho miedo, es que a todos nos daba miedo volver. Bueno, es que nosotros habíamos puesto las alfombrillas para limpiar los zapatos, habíamos dejado la sala diáfana para que la gente pudiera pasear alrededor y no se encontraran. Teníamos los que entraban por aquí, salían por allí, constantemente limpiando todo el inox con gel hidroalcohólico, las limpiadoras, es decir, fue todo un sistema. Nos llamaron de muchos centros de arte para preguntarnos, ¿no? De Valencia, de Madrid, entonces, claro, entraban 2, entraban 6, entraban 7. O sea, esto fue, de hecho, el gran hito fue hacer en ese momento, ¿no?, pensar en la exposición de Picasso Ibero. Es decir, la exposición más importante de la historia de la Fundación Botín, el patronato la decide hacer cuando Cantabria está cerrado. O sea, era apostar verdaderamente por el mejor arte que podíamos traer en ese momento, o la exposición más ambiciosa para los cántabros, ¿no?, para desarrollarla ahí. Y entonces, bueno, pues fue esa recuperación poco a poco. ¿Qué es que yo este año, y hay un vídeo de resumen, cada año hacemos un vídeo resumen del año, el año de vídeo resumen de 2023, que ha sido un año, como dices, pues fantástico, cuando yo lo vi me di cuenta de una cosa, además de todas las cifras, que siempre hay una nota de prensa que se plantea y tal, pues, cifras, hay una cosa que me llamó un montón la atención y no me había dado cuenta al ver ese vídeo, y es que hemos vuelto en este año por primera vez a una cosa que es fundamental para el Centro Botín. Nosotros todos somos creativos, sí, y somos capaces de desarrollar nuestra creatividad, pero cuando verdaderamente lo podemos hacer bien es en grupo. Somos seres sociales y en el encuentro con las otras personas es cuando las ideas bullen, crecen y empezamos a ser capaces, ¿no?, de hacer cosas verdaderamente importantes juntos. Entonces, para nosotros siempre ha habido muchísima importancia en todas las actividades que llamamos participativas, de creación participativas. Mucho todo eso que hacemos en los jardines de Pereda, de atraer al público para hacer cosas juntos, ¿no? Y entonces, si ves ese vídeo, ves verdaderamente que ya hemos vuelto a cantar 400 personas juntas, que hemos hecho una actividad, la actividad de pompas, todos creando al mismo tiempo. O sea, hemos vuelto por fin a dejar de tener miedo, a dejar de trabajar nuestra creatividad en individual o en grupo muy pequeño y a encontrarnos de forma que el Centro Botín sea un lugar de encuentro, que al final es eso, no es el Centro Botín, es que no se pensó nunca jamás. Renzo Piano y el patronato de la Fundación no era la construcción de un edificio, de un centro de arte, era la remodelación de todo un espacio urbano en el centro de la ciudad para que fuera un lugar de encuentro en torno al arte y la cultura, que es lo que nos genera bienestar, ¿no?, aprovechando la naturaleza. Todas efectivamente de cifras, las cifras son magníficas, pero a mí sí que hay una que me gusta especialmente, y es que es el grado de satisfacción que tienen, ¿no?, los participantes, y es de un 4,74 sobre 5, es decir, o sea, tenemos la matrícula, porque eso no miente. Quiero decir, las cifras efectivamente van 20.000 o 40.000, magníficas. De hecho, 131.355 visitas a exposiciones y casi 35.000 a las actividades artísticas y culturales. Pero es que ahí está el grado de satisfacción, es decir, la gente disfruta, la gente está contenta con lo que se hace en el Centro de Botín, y eso entiendo que tiene que ser un orgullo, Fátima. Sí. Eso es muy importante para nosotros, porque solamente ahí, no en la cantidad, sino en la calidad, exacto, en lo cualitativo, es donde nosotros sabemos si estamos cumpliendo, ¿no?, nuestra misión. Y hacemos, de verdad, el nivel de las encuestas de satisfacción son en todos, es decir, tenemos en tienda, tenemos en restaurante, tenemos en la parte exterior, tenemos en las exposiciones, tenemos en las actividades, conciertos, cine, es decir, hacemos una selección para que al final la cifra final sea significativa. Son una cantidad de ítems tremendo, pero todas ellas tienen siempre una pregunta común, que es, en la visita que ha hecho el Centro Botín, ¿cuál es su grado de satisfacción con lo que ha realizado, ¿no? Y esa es la que se mide de 1 a 5, bueno, hay muchas en escala de 1 a 5, que es lo normal, pero esa es la que después unimos absolutamente todo para tener esta media, ¿no? Porque es una de las cosas que también se mira mucho en el patronato, es decir, nuestro objetivo es nunca bajar de 4,5, y entonces cada año estamos en 4,6, 4,7, 4... Entonces, bueno, es muy importante para nosotros, porque al final las cifras importan si tienes un impacto positivo, exacto, si no puede ser hasta contraproducente. Claro. O sea, Fátima, se nos está acabando el tiempo, pero por favor, ¿de qué vamos a poder disfrutar en las próximas semanas, en los próximos meses en el Centro Botín? Pues el programa expositivo es, bueno, así como muy rápido ahora,
el 17 de febrero, que lo hemos puesto en marcha hace 2 semanas, estamos empezando a abrir el auditorio para bailar. Es decir, todas las investigaciones que hacemos sobre las artes y los impactos que tienen en las personas, bailar, no hace falta estar en el ballet clásico ni nada, bailar, solamente por el hecho de movernos, ayuda muchísimo a conectar pensamientos, ¿no? al cerebro y demás, y luego además genera muchísimo bienestar. Bailar sin ser juzgado, bailar sin tener indicaciones, las he visto. Bailar con libre. Niños también Eso es. Entonces, hace 2 semanas hicimos una para adolescentes, que un poco, bueno, pues es un público muy complicado, ¿no? Los jóvenes para nosotros es nuestro reto. Y estuvieron, pues yo creo que fueron casi 300 adolescentes en el auditorio. Sí, lo mandamos por WhatsApp, por redes, etcétera, y al final llegó y fue una gozada, ¿no? Verles disfrutar. De hecho, dijimos, bueno, pues el sábado 17, que teníamos previsto bailar en familia, es decir, pueden venir familias de todo tipo y configuraciones de forma libre a bailar al auditorio, pues después va a ser con los adolescentes y primero con las familias. Y luego ya en la parte expositiva, eso es como lo más ahora, pero luego en la parte expositiva tenemos un año, creo que es muy interesante, porque tenemos 3 artistas de procedencias geográficas muy distantes, y eso significa que culturalmente son muy diferentes, y eso siempre enriquece. O sea, yo creo que al final el arte te enriquece porque conoces otras realidades, ves otras formas de pensar. Entonces, la primera es en marzo Silpa Gupta, que es una artista india, que es la primera vez que expone en España, que utiliza el sonido, la voz, va a crear una obra específica para la sala del Centro Botín que tiene que ver con el sonido, ¿no? Va a tener muchas cosas relacionadas con la música. Después tenemos a Silvia Buckley, que es una artista ya con una trayectoria muy consolidada en el ámbito del dibujo y que es suiza, es decir, Europa. Y luego cerraremos el año con Shimabuku, que es un japonés que tiene un gran sentido del humor y que además se vincula muchísimo con la cultura y con las tradiciones locales. Él ya ha estado aquí hace unos meses paseando por Santander, por La Maruca, por la provincia, es decir, por muchísimos lugares. Le encantan los pulpos y sabe que aquí tenemos algún que otro pulpo, y va a ser una exposición también muy especial. Así que... Fátima, ¿qué retos tiene por delante, así para cerrar, un poco difícil, qué retos tiene por delante el Centro Botín? Pues mira, muchísimos, todos y cada uno de ellos. Es decir, lo bueno de trabajar en la Fundación Botín también es que tienes tiempo por delante, ¿no? Y que tenemos la capacidad de sostener en el tiempo los objetivos para intentar poco a poco cumplirlos. Pero yo me gustaría decir, y además para mí es muy importante, una de las cosas en las que hemos crecido mucho este año son en visitantes extranjeros. Sí. Fantástico, maravilloso, pero para mí lo que puede aportar el Centro Botín es al ámbito local. Es a los santanderinos y a los cántabros, porque verdaderamente podemos intentar mejorar su bienestar y desarrollar un poquito sus habilidades, ¿no? Sus capacidades personales. Entonces, para eso, a mí, mi reto es que vinieran todos los cántabros al Centro Botín. O sea, yo sé que todavía hay muchas personas que no han venido, porque es verdad que hay que ser valiente a veces para venir, ¿no? Yo entiendo que la arquitectura, que subir esa escalera, que entrar, a veces no sabes muy bien, esto del arte contemporáneo no es tan fácil. Bueno, pues yo decirles que estamos, encantados de acoger a todas las personas y que esto no se trata de saber de arte, se trata de querer ver cosas diferentes y ya está. Fátima Sánchez, directora ejecutiva del Centro Botín, ha sido un verdadero placer que hayas estado en Cantabria de Cerca Edición Cultura, y enhorabuena tanto a ti, que cara visible esta noche de ese equipazo, como a todo el equipo que hacéis posible que al final el Centro Botín tenga vida y sea una realidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lucía, ha sido un placer, lo he pasado fenomenal. Gracias, Fátima. Gracias. Te proponemos otra entrevista más adelante, esa la dejamos ahí en el aire. Gracias, Fátima. Muchas gracias. A todos ustedes, gracias también por habernos acompañado. Próxima semana nueva cita con Cantabria de Cerca Edición Cultura.